Cuando se habla de desarrollo en Latinoamérica, Chile siempre aparece en la conversación. Pero ¿qué es lo que hizo Chile durante su historia económica para destacarse en la región? Vamos a revisarlo desde un punto de vista objetivo hasta la actualidad. En los años 70, Chile tenía uno de los índices de pobreza más altos de la región. Sin embargo, entre el año 70 y el año 80, Chile dio un cambio de paradigma económico muy notable. Y tiene que ver con que pasaron de ser una economía cerrada y proteccionista a una economía abierta que buscaba tratados de libre comercio con el mundo. Incentivando menos trabas en el comercio, aceptando la competencia y abriéndose al mundo, Chile empezó a cambiar su paradigma económico. Aunque el inicio fue muy duro, esto pusieron las bases del crecimiento de la actualidad. En los años 90, con la vuelta a la democracia, llegó algo que era muy necesario, la estabilidad. Con una inflación que superaba el 30% en los años 90, llegó a tener una inflación de un 1% el año 2003. Además, por primera vez tuvieron superávit fiscal. Y no solo eso, el año 2007 llegó a tener hasta un 8% de crecimiento. En una región que se veía que estaban casi todos los países en crisis, Chile destacaba como un alumno modelo. En los años 2000, el milagro económico chileno continuó, creciendo alrededor del 4% por año y reduciendo la pobreza de un 36% a un 25%, los años fueron maravillosos para el país latinoamericano y lo empezó a posicionar destacándose de los otros países de la región, atrayendo mayor inversión extranjera y también generando con unas políticas bien responsables de gasto fiscal las bases de lo que se generará más adelante. El año 2004 el valor del cobre explotó y empezó a aumentar y entonces los ingresos de los chilenos con ello empezaron a aumentar al mismo tiempo y con una inflación controlada, una pobreza que se veía a la baja y una mayor inversión extranjera, Chile aprovechó y empezó a crecer más de lo esperado para esa época. En ese momento Chile era un ejemplo económico para Latinoamérica. Del año 2010 al año 2013 estuvo el primer gobierno de Sebastián Piñera, que logró crecimientos históricos que rodeaban entre el 5 y el 6%, lo cual empezó a posicionar a Chile en un mercado muy interesante para los inversionistas extranjeros. Y aunque hubo un terremoto el año 2010, lograron reducir la pobreza de un 25% a un 14% en solo 4 años. Además, fue el momento de mayor inversión extranjera de la historia de Chile. Del año 2014 al año 2017 fue el gobierno de Michelle Bachelet, la cual hizo una implementación de una reforma tributaria que fue bien negativa para el país, pasando de un crecimiento promedio anterior que teníamos de un 5 o 6% a solamente un crecimiento de un 2%. Y también fue uno de los periodos con menor inversión extranjera del país latinoamericano. Pero al mismo tiempo también empezaron los problemas de déficit fiscal crónicos que tenemos hasta la actualidad. El año 2019, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en consecuencia a la reducción del crecimiento económico de los años anteriores, el malestar económico de los chilenos se veía afectado. Entonces hubo un estallido social, donde los chilenos salieron a protestar por las condiciones indignas en las que se encontraban. También había mucho malestar social por la desigualdad y bueno, la verdad es que muchos chilenos salieron a protestar por sus propios motivos y no realmente por una situación en específica. Si bien hay algunos que teorizan que el estallido social tiene que ver con la desigualdad, hay otros que dicen que fue la consecuencia de haber reducido el crecimiento. Porque al haber menos crecimiento, las familias empezaron a percibir que sus ingresos se reducían, la inflación aparte se comía sus ingresos y no veían mayor trabajo y mejores oportunidades. Sin embargo, veían a las clases sociales más altas creciendo sin parar, generando un descontento social que se tradujo al final en un estallido social que destruyó muchos negocios, muchas viviendas, destruyeron entidades públicas. Bueno, fue un desastre. La verdad es que puedes pensar lo que tú quieras, en realidad, si es que esto fue por desigualdad o por falta de crecimiento. Las posturas están divididas. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en la caja de comentarios y no olvides suscribirte.
Luego viene el año 2020-2021 con la pandemia y Chile tuvo su peor caída en 40 años, con un PIB a -6 el año 2020. Sin embargo, los retiros de la AFP lograron un aumento en el consumo que trajo a Chile un crecimiento del 11,7% el año 2021, pero sin embargo, estos retiros resumieron o generaron una inflación en el año 2022, llegando a los más altos en los últimos 3 décadas de una inflación del 14%. Entre el año 2022 y la actualidad está el gobierno de Gabriel Boric, que no ha hecho muy bien las cosas, teniendo un crecimiento promedio entre un 2 y un 3%, que no ha generado nuevo empleo, no ha generado nuevo dinamismo en la economía, y la verdad es que aunque aún intentado recaudar más plata para el fisco, solamente han aumentado la deuda, han aumentado el riesgo país, han aumentado también las condiciones indignas que se sostenían desde la pandemia a la actualidad. Si bien se creía que Chile podía remontar a largo plazo, actualmente Chile está en un momento bien complicado entre un crecimiento mediocre de un 2%, que también está generando descontento, ya que los aumentos del costo de la luz, el costo de la benzina y diferentes costos de nuestra vida diaria se han visto aumentados en el último periodo. Sin embargo, el debate aún sigue. Actualmente Chile está empezando a vivir el periodo de elecciones presidenciales, donde Gabriel Boric va a dejar el cargo para el año 2026 y un nuevo presidente se va a sentar. Y la pregunta es, ¿Chile volverá a la senda del crecimiento que tenía con anterioridad o este crecimiento mediocre del 2% se perpetuará en el tiempo? La verdad es que todo depende de quién gobierne, qué medidas tome y también qué tal esté el comercio internacional. Si te gustó el video, no olvides darle like y ve este video que yo sé que te va a gustar. Nos vemos en el siguiente video. Chao.